Y bueno, ya estamos nuevamente en nuestra reunión de estudio de escuela sabática y gracias a Dios porque Él nos permite esta mañana estar aquí. Hoy día tenemos la lección número 6. La lección número 6 que tiene como título Jugar a ser Dios. Y es un tema bastante interesante. Creo que nos va también a permitir ver algunas cosas, visualizar algunos asuntos que probablemente cada día nosotros no los vemos tan cercanos a lo que quizás pueden significar, pero eh, tal vez este estudio de hoy día nos puede ayudar también a tener en consideración todo esto. Y gracias por estar con nosotros, gracias por contactarse con nosotros y gracias también por unirse a esta transmisión de nuestro canal y les agradecemos mucho y esperamos de que todo este tiempo de estudio también sea de bendición. Y para comenzar vamos a hacer una breve oración, así que los invito a que se unan con nosotros para poder orar. Oremos. Amado Dios que moras en lo alto de los cielos, en este momento, Señor, al iniciar este estudio, te rogamos tu presencia, tu luz, que seas tú, Señor, quien nos ilumine, quien nos enseñe tu palabra y nos permita crecer, Señor, en el conocimiento de ti principalmente. Te rogamos que tú nos dirijas ahora, Señor, abre nuestro entendimiento también. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, jugar a ser Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Entienden esta parte? Cuando leemos estos términos, ¿no? ¿A qué se está refiriendo esta expresión, ¿no? Que nadie se jacte, que nadie se glorie o gloríe, que nadie se vanaglorie. ¿Qué podríamos, digamos, de qué manera entendemos esto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este versículo respecto al tema de nuestra salvación? No querer ser como Dios, pues, ¿no? Vanaglorioso. Que nosotros tengamos la capacidad de salvarnos. Pero dice algo interesante, ¿no? Para que nadie... Que no seamos, como se dice, querer ser superiores en todo, ¿no? Que yo sé más y esto, ser como dioses, pues. Ajá. Esto me lleva a una palabra, ¿no? Pedrito, ¿me permites? Claro, claro. Creo que se refiere a ser orgullosos, a ser autosuficientes, Exacto. o sea, a creerse que uno solo puede conseguir las cosas y no ser humildes y reconocer la dependencia de un ser supremo, ¿no? Que es Dios. Ajá. Interesante, muchas Para que no digas, ¿no? ¿Perdón? Para que no digas por mis propios méritos, por lo que yo hice, mírame, yo me he salvado a mí mismo. Exacto. O sea, que no presumas de que tú eres el que tienes el poder. Para evitar el gran yo. Exacto. Ahora, ¿qué cosa es el orgullo, no? ¿O cómo podríamos definirlo en todo caso? ¿O cómo se relaciona con la autosuficiencia? Yo un poco lo comparo, Pedro, al conocer bastante en mi mismo trabajo, por ejemplo, cuando me he relacionado, he trabajado en el sector salud, conocí muchos médicos, y muchos médicos, lamentablemente, por haber estudiado tanto, tienen una capacidad un poco, el ego, el yo, ¿no? Como que ellos son los que salvan las vidas, como que ellos hacen todo. Y como que eso les nubla un poco la sensibilidad de ser humanos, que pueden, ellos no salvan las vidas, sino que hay un Dios, ¿no? Eso yo lo que he visto en el transcurso de los años, ¿no? Interesante. Ahora, nosotros, ¿no? En la vida diaria, ¿qué acciones sutiles me llevan, por ejemplo, a mí a ser orgulloso, autosuficiente, o me hacen actuar de manera tal que manifieste orgullo? Existen tal vez algunas acciones, situaciones en mi vida diaria, ¿no? O sea... No, hay muchas, a veces con tus propios hijos, ¿no? O sea, no sabemos utilizar realmente el evangelio que tenemos para
guiarlos de una manera amorosa. No tenemos eso de que pues somos cristianos y obedece como somos dictatoriales a veces. Claro. Eso es falta de humildad, ¿no? De reconocer que si somos cristianos tenemos que no saber disciplinar, saber... Y hay muchas cosas. A veces en el trabajo mismo dijo el hermano de los doctores, pero yo no creo, yo trabajo en hospital y veo doctores, pero yo veo personas que no son educadas y que son orgullosas. Yeah. ¿No? Que tienen Claro, ese... quizás no sé, el orgullo no conoce, digamos, de títulos, ¿no? exacto, no tiene que tener mucho estudio ni nada de estudio para ser orgulloso. Yeah. Yeah. Es mucho Pues eso. el orgullo te puede estorbar en ocasiones cuando eres parte del board, ¿no? Del miembro de iglesia, cuando estás en el, ¿cómo le llaman? En el La junta de iglesia. comité, La la junta. junta de iglesia, que a veces por tu orgullo no quieres que algo se lleve a cabo, aunque tú sabes que está correcto. Claro. El orgullo es no tener la capacidad de pedirle perdón a tu esposa y a tus hijos cuando te equivocas. Exacto. El pastor William cuenta una historia que estaban escogiendo a un grupo para personas para que sirvieran en la junta de iglesia. Y no, no por esto no por lo otro. Dice, pero el hermano fulano es un poquito orgulloso, pero está bien. O sea, por el orgullo sacó Dios al diablo, ¿no? O sea, si te das cuenta, ese fue el problema del diablo, el orgullo. Quería ser como Dios. Y por eso fue sacado del lado de Dios, ¿no? Entonces, tenemos problemas a veces los cristianos con el homosexualismo, el adúltero, el que roba, el que miente, pero un poquito orgulloso está bien. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Interesante. Por ejemplo, acá Mónica nos está diciendo, dice, el orgullo no nos deja ver que estamos equivocados. Convierte a la persona en arrogante. O sea, y esta es una cosa interesante, o sea, porque el orgullo, digamos, me nubla, ¿no? Me enceguece. O sea, y evita justamente de que pueda ver aquello que no es correcto en mí mismo. O sea, y por eso es un pecado muy grande, digamos, o por lo menos lo consideramos dentro del contexto bíblico como algo muy serio, porque es una de las condiciones que hace que yo no pueda ver mi propio error, ¿no? ¿Okay? Hay una, en lo personal, ¿no? A mí me ha pasado que digo algo que no debo de decirle a mi esposa. Inmediatamente mi conciencia me reprende, ¿no? Dice, pídele perdón. Y yo estoy batallando, no. El orgullo. Que si no lo hago, no me va a dejar en paz. Claro. Ese es el orgullo, que no te deja hacerlo, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, puedes tener esos momentos, pero cómo reaccionas es más importante, ¿no? Que si lo vas haciendo la voz a un lado y no la vas escuchando, va a llegar un momento que ya no la vas a escuchar. Entonces, pues, si te equivocas, ni modo, vamos a pedir perdón. Claro. Ahora, Pedro. Sí. Pedro. ¿Qué, mami? ¿De dónde estás? La paradoja de la ventana de cristal se encuadra muy bien para darnos una lección. Eso está muy bueno. ¿Por qué las personas se llenan de orgullo, de vanidad? Llegan a cometer estos pecados. ¿No? Sí lo conocen la paradoja. No, a ver, cuéntala. A ver, cuando es el día, con luz, con sol, con fuerte sol, de acá adentro puedo mirar perfectamente para afuera. Pero cuando es la noche oscura, no hay luz eléctrica, no hay nada, yo no puedo mirar para afuera. Miro por la luna y ¿qué sucede? Veo mi imagen, veo, y de ahí viene la paradoja, ¿no? Que depende de dónde viene la luz para que uno pueda ver con nitidez lo que quiere ver. Entonces, si no, se ve uno mismo. En la luna se ve uno mismo. Claro. O vuelvo a repetir. Cuando la luz no viene de afuera, cuando la luz no viene de afuera, uno se ve uno mismo. Y ahí viene el orgullo, el egoísmo, se comienza uno a ver uno mismo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Cómo he podido llegar? ¿Qué cantidad de dinero tengo? Etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Ahora fíjense en esto, o sea, y les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, inicio mi día
o en el día a día yo dejo a un lado a Dios, ¿no? Cuando no comienzo mi día con Dios, ¿no? Cuando no le pido dirección para el día, ¿no? Me Pero le estoy estás diciendo a Dios que convirtiendo. no lo ocupas. Es esto, ¿verdad? Ujú. Exactamente es esto. Ahora, Isaías capítulo 13, versículo 1, dice, empieza así. Profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Estoy Amós. hablando. ¿Ok? Babilonia es conocida en la Biblia como la ciudad que representa todo lo contrario a la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Todos los personajes que conquistaban a Babilonia terminaban buscando conquistar a Jerusalén. Es interesante esto. El nombre de Jerusalén significa, eh, el nombre de Jerusalén significa enseñanza o pacto de paz. Y esto me hace recordar uno de los nombres de Dios que es príncipe de paz, lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué significa el nombre de Babilonia? Babilonia o Babel. ¿Qué significa? Confusión. Confusión, ¿ok? Mezcla. La raíz en el verbo hebreo de Babel es balal, ¿no? Que significa mezclar, desconcertar, confundir. Ahora, fíjense en lo que les comenté hace un momento, o sea, siempre en la historia, los conquistadores de Babilonia siempre después fueron movidos a querer conquistar Jerusalén. Ahora, notan el contraste, o sea, Babilonia, digamos, la ciudad de la confusión, la ciudad de la perdición, la ciudad del paganismo, el lugar, el centro, ¿no? La meca del paganismo. Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿ok? Pero siempre el poderoso que conquistaba a Babilonia o que tenía su control Babilonia, al final quería conquistar, destruir, tomar control de Jerusalén. Ahora, esto me hace ver de que cómo es de que cuando yo me, digamos, me envuelvo del pecado, de la maldad, lo que busco siempre al final es separar a Dios, alejar a Dios de mí, destruir todo lo que significa creencia en Dios, lo trato de alejar, lo trato de destruir, lo trato de borrar totalmente. ¿Okay? Esto siempre ha estado pasando y en la historia es así. Ahora, en el caso de Babilonia, ¿no? Concluimos el asunto de que su, digamos, el significado es mezclar, desconcertar, confundir, confusión, mezcla, etc. Esto quiere decir que Babilonia es un símbolo de todo aquello que mezcla la verdad con la mentira, lo bueno con lo malo, la vida con la muerte, la luz con las tinieblas, lo caliente con lo frío y la bendición con la maldición, con el único objetivo de desconcertar o confundir a una persona con respecto al carácter de Dios. Pero ahora Pudieras, una pregunta. Sí. ¿Qué decía, hermano? pudieras decir también que es el poder mundano, ¿no? Ok, a eso vamos ahora. La pregunta es, ¿qué es en sí Babilonia? ¿Qué representa Babilonia? Porque ha sido un poder desde Ok, sus inicios, ¿no? ok, Yo pienso que ese es el poder mundano y la ciudad de Jerusalén, dentro de lo que cabe, pues Dios le llama la ciudad de Dios, ¿no? ok. Yo pienso que es lo que Generalmente, representa. sí, generalmente asociamos a Babilonia con un sistema o un poder político religioso Falso. que se opone, falso, ¿no? Que se opone a Dios y oprime a su pueblo, ¿ok? Un poder que se opone a la verdadera religión y obviamente a la de Dios también, e intenta controlar el mundo. Pero fijémonos en esto y vamos a poder, digamos, irlo viendo también. Babilonia es mucho más que un sistema o un poder político religioso, ¿ok? Oh, Digamos, yeah. el simbolismo de Babilonia abarca muchísimo más que estrictamente un poder político religioso nada más, ¿ok? Babilonia es un espíritu anticristo que se opone totalmente a Cristo e intenta suplantarlo jugando a ser Dios, ¿ok? Y es muy interesante que podamos entender que nosotros podemos estar siendo invadidos por Babilonia sin ser parte, digamos, de ese poder, etcétera, etcétera. Vamos a verlo luego también. Ahora, siendo nosotros adventistas, ¿ok? Creyendo en la pronta venida del Señor, ¿estamos libres de manifestar un espíritu contra Dios?
No. No, No, de ninguna manera. No estamos de libres. ninguna manera. No. Ahora, ¿de qué manera es posible que lleguemos nosotros a manifestar ese espíritu anticristo o de enemistad a Dios? ¿Nos hemos puesto a pensar? Ujú. Indiferencia total a las Puede ser, necesidades del mundo. tal vez, incluso tal vez de otras formas más sutiles, ¿no? No sé, Ujú. o sea, vamos a la iglesia, participamos, predicamos, etcétera, pero tal vez cómo reaccionamos o cómo actuamos con algunos hermanos de iglesia, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Ok? No. ¿Cómo actuamos o cómo reaccionamos? Escuchaba mucho esta mañana un comentario de la lección que hablaban de personas, por ejemplo, que llegan a la iglesia y que pues van con cierto tipo de ropa o que tienen determinado aspecto, determinada apariencia. O sea, ¿cómo reaccionamos, cómo actuamos con esas personas, ¿no? ¿Ok? O sea, el tema de prejuicio también es un asunto que puede representar o que puede expresar el hecho de cómo yo también acepto a Babilonia en mí, porque me pongo a juzgar a otras personas. ¿Sí? Cuando entro en ese plano, ya entro en un terreno peligroso, cuando me pongo a juzgar a las personas. Juan capítulo 10. Lo que ¿Qué pasó, hermano? Antes del asunto, a ver, cuente. necesitas clarificar eso, hermano, porque cuando tú juzgas, estamos hablando de salvación o no salvación, y tener juicio para juzgar de lo que es bueno a lo que es malo no está mal. Yo pienso que hay una diferencia de esas dos cosas, ¿no? O Claro, sea, tú no te puedes tomar el lugar de Dios y decir, esta persona no se va a salvar porque se viste así. Eso tú no lo puedes juzgar, pero claro. sí puedes juzgar la forma apropiada o inapropiada de vestirse de acuerdo al lugar a donde vas, ¿no? Oh, eso sí. Bueno, juzgarlo tal vez, no Digo, es necesariamente. importante, No, la es palabra no importante sería anotar, juzgar. ¿verdad? No, la palabra no sería juzgar. Es bueno exhortar, pero ahí viene la palabra, junto a la palabra exhortación, la palabra amor. También, Exhortar con amor. Mm, ujú, también. ujú. Que es muy Es muy Ahora no interesante, se ¿no? les puede, claro. no se les pudiera acusar cuando las personas van llegando, no saben, ¿verdad? No tienen Claro, conocimiento. hay Una cosa es niveles tener también. conocimiento, Exacto. adventistas como yo, que tienen 20 años, a una persona que va llegando, llega con aretes, no sabe, o sea, tú no puedes ya tomar un acto de decir, no, este hermano está mal, pues si no es ni siquiera adventista, ¿no? Claro. O sea, todo, o sea, Depende tenemos que tener, Hay, de lo que yo pienso que es muy importante saber que nuestra moralidad no rige el resto del planeta, ¿no? O exacto, sea, exacto. Es muy interesante, muy importante, tu micrófono, Estercita, es muy importante, digamos, el asunto de que cuando amonestamos lo hagamos con un deseo de ayudar a la persona a entender ciertas razones o a crecer espiritualmente. A ver, Estercita, cuéntame. Ya, claro, lo que estaba justo complementando lo que ha dicho la hermana Ida, ¿no? Y el hermano Manuel, se refiere pues no a no criticar de repente o tal vez no condenar, ¿no? No exacto. señalar, no, no discriminar, o sea, pues, ay, yo no me junto con ellos, ¿no? O sea, eso no, porque en realidad el reino de Dios es para todos, ¿no? Y Amén. Dios llama a sus ovejas a todo el mundo y mira el corazón, o sea, tú no, y menos nosotros como seres creados no vamos a estar viendo el exterior, pues, ¿no? Porque Dios es el que nos tiene que juzgar y también Él nos puede aprobar y también condenar, ¿no? Y no Así, nosotros a nosotros mismos. Uh-huh. así es. A ver, O Vero, sea que la vamos. hermana sugiere no usar la ira de Dios. Así, no, vamos a tener cuidado con eso. A ver, Vero, vamos. Yo más bien creo que en la iglesia, como siempre lo hemos dicho, es un hospital, ¿verdad? Es como un hospital, como se asemeja como un hospital, donde hay gente que está bien grave, hay gente que está más o menos ya curándose, hay gente que ya está pues mirándose bien. Entonces, también nosotros debemos darle la oportunidad a esas, por ejemplo, como dice el hermano, si están llegando y tienen poquito tiempo, también recuerden que no toda la gente está convertida en la iglesia. Exacto, Hay gente que solo está convencida. exacto. Entonces, por lo regular, la gente que dice o que actúa de manera que no debe, irreverente en la iglesia, es la gente que no está convertida.
porque la gente que está convertida está consciente del lugar en donde está y cómo debe de ir vestida. Ya. Otra cosa, cuando no tampoco vamos a echarle la carga a los pastores o a la directiva de iglesia, pero cuando ya se están mirando demasiado esas cosas, sin criticar y sin nada, se pueden hacer programas, se pueden hacer temas donde hablen de la reverencia, del atavío que debe uno de llevar a la iglesia, del comportamiento. Puede haber con amor y sutileza dar esos temas, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo toque el corazón de esas personas que van irreverentemente a la iglesia. Amén. Gracias, gracias, Vero. A ver, hermano Manuel. Hermano, nomás para comentar algo que dice la doctora Laura Schlesinger, es una judía americana. Dice que se agarran más moscas con miel que con agua amarga. Entonces, figurémoslo, ¿no? O sea. Así es. Así es. Muy bien, gracias. Gracias. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice esto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál es la diferencia entre el ladrón y Jesús? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? El ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué principio nos está dando Jesús en este versículo para interpretar las Escrituras? ¿Se dan cuenta? El micrófono. Se me hace muy agradable saber que Jesús no nomás quiere que tengas vida, sino la quiere que tengas en abundancia. Amén. Mira que es un Dios de abundancia, generoso, misericordioso. Y si tú lo puedes ver en algún lado es con el pueblo de Israel. Lo sacaba de problemas bestras, y aún que eran adúlteros y fornicaban y hacían un montón de desastres, todavía Dios los seguía llamando y todavía les llama a su ciudad santa. Así es. Hermanos, eso es increíble, ese es un Dios. ¿Cómo vas a no quererle entregar tu vida a Dios? Cuando tienes un Dios que te ofrece todo a cambio de nada, a cambio de la basura que tú eres. Porque en realidad, si analizas tu vida, hermano, todos dejamos mucho que desear delante de Dios. Estamos llenos de lepra. Y sin embargo, Dios te sigue llamando y te sigue llamando y te dice, hijo, ven, arrímate. Mira lo que tengo para ti, arrepiéntete. Ese es un Dios. Y todavía le está llamando a Jerusalén, su tierra santa. Así es. Cuando eran una basura esos judíos. Y vamos a ver más todavía, vamos a ver más. Miren, vamos a comparar dos versículos. Quiero que busquen dos versículos. Apocalipsis 14:1 y Apocalipsis 17, versículos del 3 al 5, para notar unos contrastes ahí. ¿Sí? Apocalipsis 14:1 y Apocalipsis 17, 3 al 5. ¿Ok? Y vamos a comparar. A ver, Vero. Tu micrófono, Vero, está apagado. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ajá. Ahora, Apocalipsis capítulo 17, versículos del 3 al 5. ¿Quién lo tiene? Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata dorada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ajá. Y vi a la mujer. Hasta ahí nomás era. Sí, hasta ahí. Gracias, gracias. Ahora fíjense en esto.
¿qué era lo que tenían escrito cada uno de los personajes que aparecen en estas escenas, ¿no? Los que aparecen en Apocalipsis 14:1, perdón, sí, y los que aparecen en Apocalipsis 17, 3 al 5. ¿Qué es lo que tenían escrito en la frente? Los dos grupos, o por lo menos los dos personajes diferentes. Los que Eso es lo que yo aparecen en quería que Apocalipsis explicaras, 14:1. hermano. ¿Perdón? El nombre de Dios. Es lo que yo quería que explicaras para beneficio de la clase, qué es lo que miras ahí en el sello de Dios. Porque algunos lo confundimos, que es una marca literal. No, no, no. Necesitas explicar un poquito. Expándete, hermano. Adelante. Claro que sí, vamos, vamos. Miren, esto es fundamental porque cuando encontramos en la palabra el tema del nombre, encontramos la fama, el carácter, la manera de ser de una persona. Ahora, esto, digamos, no es un símbolo literal, obviamente, sino que esto expresa una característica, una personalidad determinada. Y en el caso de los personajes que encontramos, porque aquí está hablando de 144,000 y sabemos, entendemos que este grupo de gente son los que salieron de la gran tribulación, limpiaron sus vestiduras con la sangre del Cordero, pero tienen en su frente el nombre del Cordero y de su Padre. O sea, tienen básicamente en sus vidas el carácter de Cristo. ¿Ok? Esto es fundamental. ¿Ok? El otro personaje que es esta mujer, digamos, que se monta sobre una gran bestia, etcétera, que tiene mucho poder, pero que representa un poder religioso, tiene en su frente también un nombre, y es un nombre malo, digamos, negativo, ¿no? Acá dice la gran Babilonia, ¿okay? Madre de todas las rameras. Vamos, Armandito, ¿quería decir algo? Pedrito. Sí, sí, Pedrito, buenas tardes, hermanos. Con respecto a eso, son dos grupos claros y antagónicos, Obvio. ¿no? Sí. Definitivamente, es como que yo alguna vez escuché, y tienen dos suertes distintas cada grupo. Es como yo lo que una vez escuché decir que una cosa es caer en las manos de Dios y otra cosa es que te caiga la mano de Dios encima. ¿No? Entonces, el primer grupo que has leído, que el de los 144,000, han caído en la mano de Dios, porque es el pueblo de Dios. Somos el pueblo que estamos dispuestos a reconocer que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro salvador. Entonces, y estamos en manos de Dios. Pero el otro grupo es al grupo el que le ha caído la mano de Dios encima. Yeah. Porque al reconocer que tienen la marca de la bestia en su frente, pues simplemente es la condenación. Es la condenación y van a sufrir las consecuencias de su propia elección. Porque aquí tenemos algo claro, que hay un libre albedrío. A nadie no hay predestinación ni nada de esas cosas, sino cada uno elige su camino. Y en los que están en el capítulo 14 de los 144,000, ciertamente han escogido caer en las manos de Dios, o sea, caer en el lado de Dios. En cambio, los otros han escogido su camino de seguir al enemigo de Dios, ¿no? Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias. Fíjense, Apocalipsis, el siguiente versículo, que es de Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, dice algo más de esta mujer. Dice, vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis 18:24 dice esto: porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. ¿De quién está hablando aquí? La ramera. De la ramera, de Babilonia. Grande. Y no solamente Hermanos, expresado como un poder, digamos, sino como les dije, como todo una condición anticristo. ¿Sí, hermano Manuel? Necesitas explicar, porque sí explicaste los 144,000, pero acuérdate que los hijos de Dios también vamos a ser sellados, no separado de los 144,000. Necesitamos explicar cuál es ese sello, porque mucha gente cree que es literal, que es una marca,
Y no es una marca. Necesitas explicar lo que es para el beneficio de la clase. Como dice Apocalipsis 14, ¿cuál es? 12, 13, 12, me parece. 14, Donde está 17, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el carácter de Jesús. 14, Eso es 12. fundamental. Esa es O la sea, marca. claro, esa es la marca en realidad. No es una marca literal, o sea, no es un sello que nos ponen, sino que realmente adoptamos el carácter de Cristo Jesús. Esto es lo fundamental. Y ese elemento es distintivo, ¿no? Porque eso justamente nos separa, nos aleja, digamos, fracciona a estos grupos. Esa es la parte que debemos entender. Y el sábado es lo que define. El sábado, ¿A sí, quién el adora? sábado es un emblema, digamos, es una señal, ¿ok? De aquellos que guardan los mandamientos de Dios. O sea, el sábado en algún momento va a llegarse a convertir en la piedra de cambio, ¿no? De diferencia entre un grupo y otro, ¿ok? No es que necesariamente, digamos, sea el sábado el sello en sí. O sea, el sábado es un símbolo, es un emblema, ¿ok? Un distintivo que van a tener también aquellos que guarden los mandamientos de Dios, porque parte de los mandamientos es justamente el sábado. Sábado. ¿Ok? Eso es fundamental. Ahora, Mateo capítulo 23, versículos del 30 al 35. Miren, hemos estado viendo de que esta mujer, este poder, se envuelve también con la sangre, dice, de los santos, de los profetas. Como les digo, no solamente estamos hablando de un poder político religioso, sino de todo un sistema que se opone a Dios y que durante el tiempo, o sea, desde Abel, dice, ¿ok? Desde Abel hasta el último, ¿ok? De los santos que son muertos, estos personajes son responsables de todo esto. Y vamos a ver lo que dice aquí Mateo 23, del 30 al 35. Dice, y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas y sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de sacrificios. Aquí les pregunto esto, ¿quiénes más son responsables de los mismos actos que la mujer ramera de Babilonia? ¿Quiénes más? Nosotros. Exacto, o sea, todos aquellos que se oponen y que absorben justamente este mismo espíritu anticristo, ¿ok? Todos ellos también van a ser responsables de todo esto, o sea, por lo menos se oponen totalmente a Dios y son responsables también de las vidas de los justos. Ok, Isaías capítulo 13, versículo 2, dice esto. Sobre un monte pelado, agiten la bandera. Llamen a gritos a los soldados, háganle señas con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Ahora, fijémonos que esta escena es dada en el contexto de la caída de Babilonia. Es una profecía contra Babilonia. Ahora, en Apocalipsis 18:4 dice esto. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. ¿Se dan cuenta de un paralelismo aquí? En Isaías hay una profecía contra Babilonia. Aquí está hablando el Señor también de salir ¿de dónde? De Babilonia. De Babilonia. No de un lugar específico, ¿ah? Miren, debemos notar que estas dos escenas tienen un gran paralelismo. En Isaías vemos que Dios le pide a su pueblo,
que suba a lo más alto de un monte y que desde allí griten y hagan señas con sus manos para que aquellos que están en Babilonia los vean y salgan de ella. ¿Se dan cuenta? Ahora, en la escena presentada en Apocalipsis 18, vemos que es una voz que viene desde el cielo, la que clama y alerta a su pueblo para que salga a Babilonia. Ahora, si juntamos las dos escenas, ¿sí? Aquí tenemos una imagen más completa del mensaje que Dios quiere hacernos llegar. Y es que Dios clama desde el cielo a su pueblo que está en Babilonia, ¿a través de quién? A través de un remanente. Exacto, de nosotros. Ahora, pregunto esto, ¿el remanente de Dios se encuentra solamente dentro de la iglesia adventista? No, No. fuera, dice el G. de White que la mayoría no están dentro de la iglesia adventista, vienen de afuera, vienen de la iglesia católica. Bueno, pueden venir de la iglesia católica o quizás de... Ella lo dice. Bastantes. Claro, bueno, sí, Pero ella lo probablemente dice que ahí está la mayoría. un grupo grande de gente, digamos, que pertenece a ese movimiento, o sea, ¿verdad? Quería decir Tristemente. algo, Dice que hermanito. muchos de nosotros, Sí, digo, tristemente, la gran mayoría del pueblo de Dios está fuera de la iglesia adventista. Tristemente digo para los que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Es un fuerte llamado de atención, porque esos 144,000 sencillamente es un número simbólico, ¿no? Claro, No es un número literal claro. de ninguna manera. Recordemos que el Apocalipsis gran parte del Apocalipsis es simbólico, ¿no? Entonces simplemente lo único que está tratando de llamar la atención que ese grupo, ese remanente de 144,000 es un grupo pues minúsculo. O sea, nos está diciendo que más son los que se van a perder de los que vamos a ser salvos. Yeah. Entonces, eso es un fuerte llamado de atención para cada uno de nosotros que creemos estar en la verdad y estamos dormidos en nuestros laureles y no estamos haciendo nada por compartir el mensaje de Dios, ¿no? Y si es posible, hasta las piedras hablarán, dice la palabra de Dios. Entonces, toda esa gente, esas que le llamamos piedras, que el hermano Manuel dice que son de la Iglesia Católica, y sí, son muchísimos de ahí, pero muchos vendrán también de otras denominaciones y entrarán al pueblo de Dios. Y muchos de los que estamos adentro, lamentablemente, saldremos, ¿no? Saldremos. Así que es un remanente, es lo que trata de decir, que no es literal, sino es un remanente que va a estar hasta el fin de los tiempos. En toda la palabra de Dios siempre ha habido un remanente fiel a Dios y una gran cantidad de gente que, a pesar que conoce, pues está apartada, ¿no? Así es. Ahora, fíjense en esto, o sea, y esta parte me hace ver algo crucial, ¿no? Y es el hecho de que el Señor tiene un remanente, como les decía, no solamente dentro de la iglesia adventista, sino tiene un remanente probablemente mayor todavía dentro de otros grupos. Ahora, ¿cuál es nuestro papel? O sea, y esta es la parte que quizás sí nos necesitamos ser más conscientes y probablemente reconocer un mayor compromiso de cuál es nuestro papel, de cuál es nuestra función, del porqué de la existencia del movimiento adventista. O sea, esto es fundamental porque se trata de las vidas de las personas que están ahí también. Ahora, fijémonos nuevamente en el llamado que está haciendo. O sea, en la profecía que hace Isaías, él ve justamente un grupo, una masa de gente que se ubica en un plano alto para levantar una bandera y entonces llamar, ¿no? Y entonces movilizar a todos aquellos que están en otras partes para que salgan de allí, para que se alejen de eso, ¿no? Principalmente para aquellos que están en Babilonia y salgan de allí, se alejen de todo eso. Esto, digamos, nos hace ver la responsabilidad, el papel, el compromiso que deberíamos tener nosotros. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la bandera que levanta ese pueblo remanente para llamar también a los salvados, a los escogidos que están en otras partes? ¿Qué cosa es ese mensaje, esa bandera, como les digo, que nosotros debemos levantar? El amor de Dios. El amor de Dios. Muy bien, ¿qué más? ¿De qué otra manera lo podemos expresar también?
Yo digo que es el evangelio completo, Ok. en su totalidad. El mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel. Muy bien. Todo eso me hace ver de que tengo que presentar a Cristo Jesús. El mensaje del tercer ángel, el amor de Dios, ¿no? El evangelio, las buenas nuevas, todo ello está resumido en quién es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es aquel que me muestra exactamente quién es verdaderamente Dios. ¿Sí? Esto es clave, ¿no? Esto es fundamental. Ahora, nuevamente, miren, vamos a visualizar otra vez el remanente que está parado en el monte de Dios. Dice en Apocalipsis 14:1, miren, miré y apareció el Cordero, dice, estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. ¿Ok? Esto digamos, ya es el momento en que el Señor, digamos, toda esta gente pasaron por esta tribulación tan grande y se encuentran ya con el Señor. Y vuelven nuevamente a este punto alto, ¿no? A este monte alto donde, pues, antes habían estado llamando a aquellos que estaban en otras partes, a los escogidos que estaban en otras partes. Ahora pregunto esto, ¿no? ¿Qué significa levantar a Jesús? ¿Será levantar los 10 mandamientos? ¿Será levantar nuestras doctrinas, los escritos de Elena de White? ¿Qué será levantar a Jesús? Pues todo, un poco de todo eso de lo que has dicho, ¿no? Ajá. No es solamente porque no es solamente los 10 mandamientos o el sábado, es toda la palabra de Dios, ¿no? Así es. Eso es Así lo que es levantar a Jesús, entiendo Amén. yo. Amén. A ver, Gilmer. Creo que muchos pastores lo dicen cuando tú primero muestras el amor de Dios hacia la humanidad y cuando predicas cómo aceptar a Jesús, todo lo demás que dijo Pedro llega a través de una aceptación y obediencia, ¿no? Los 10 mandamientos. Recordemos de que los 10 mandamientos nos salvan, que es un espejo que nos da la realidad de nuestra vida. Pero básicamente Cristo Dios, se le presenta como aquel que muere por nosotros, aquel que nos redime. Una vez que Él nos redime, lo aceptamos, lo demás va a ser una consecuencia de haber aceptado su sangre que derramó por nosotros en la cruz. Así es. Así es. Vero, ¿querías decir algo? Sí. A ver, vamos. Levantar a Jesús, yo creo que es cada uno de nuestros actos durante nuestra vida que represente a nuestro Señor. Por ejemplo, cada uno de nuestros actos que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si Dios nos dice que debemos caminar como Él anduvo aquí, seguir sus pasos, seguir su ejemplo, y cada uno de nuestros actos, de la manera como vivimos y que la gente puede ver nuestra manera de vivir, el ejemplo que le damos a la gente es de que el ejemplo que les damos de que, o el testimonio que damos de que de verdad somos hijos de Dios, esa es la manera como nosotros levantamos. Amén. Mostrar a Jesús, el carácter de Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. Es un estilo de vida. Exacto, exacto. Vamos a esta última parte. Isaías capítulo 13, versículos 20 al 22. Hablando de Babilonia. Dice, nunca más volverá a ser habitada, ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí ningún nómada, ni hará el pastor descansar su rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto, sus casas se llenarán de búhos, allí habitarán las avestruces y brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aullarán las hienas, y en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar y no se prolongarán sus días. Esta profecía se ha cumplido, o sea, Babilonia ha sido completamente abandonada, ¿no? Y ha caído en el olvido.
Pero ¿por qué esta profecía es tan relevante para nosotros hoy? ¿Por qué es que Dios sigue usando como una imagen para enseñarnos verdades de repercusión eterna, utilizando la simbología de Babilonia? Lo que pasa es que este mensaje, como yo lo entiendo, es un mensaje que no solamente fue dado para el tiempo de Babilonia, Claro. sino es un mensaje que nos alcanza hasta nuestros días. Exacto. Si bien es cierto, la Babilonia Babilonia ya no física, material, ya no existe ni existirá más, pero la Babilonia espiritual sí existe, pero tendrá el mismo fin. Tendrá Así el es. mismo fin. Y así como la Babilonia terrenal fue exterminada por completo, pues la Babilonia espiritual va a ser también exterminada por completo. Así es. Recordemos que lo que les comenté antes, ¿no? Que Babilonia es un espíritu anticristo en realidad, un espíritu que se opone a Dios. ¿Ok? No solamente es un poder político religioso, en realidad es todo un espíritu, en realidad, un movimiento que puede extenderse incluso a alcanzarnos a nosotros. Y a la vez que también se opone a Dios, trata de suplantar a Dios, haciéndonos creer que podemos jugar a ser Dios. ¿Ok? Y es precisamente por esa razón que Dios constantemente nos llama a salir de allí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. El mensaje del segundo ángel dice esto, ¿no? Ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Miren, sin embargo, por la traducción del griego al español, perdemos un poco la idea de lo que realmente el ángel está anunciando aquí. Generalmente, al leer que Babilonia ha caído, lo entendemos como que la ciudad se derribó, ¿no? Que se destruyó por completo, ¿ok? Pero eso no es en realidad todo lo que está diciendo el mensajero. La palabra ha caído en griego es pipto, que significa descender de su posición. Es algo que antes estaba en la cima, era el modelo a seguir, pero ahora ha caído de posición, se ha degradado, ¿no? Cayó de la posición en la que se encontraba porque ha quedado desacreditada como lo mejor, ya no es lo mejor. También significa caer bajo juicio o condenación, ser arrojado a un estado de prosperidad o perder autoridad y poder. Ahora fijémonos entonces en esto, ¿no? Que el mensaje de este ángel es salir de Babilonia porque ella ya no podrá sostenernos. Él les hizo creer por mucho tiempo, ¿ok? Que era la mejor opción y entonces nos estaba engañando y confundiendo al mezclar la verdad con la mentira. Pero Dios ha descubierto, dice, su desnudez y ha expuesto su vergüenza. Ahora, fijémonos en estos últimos términos, ¿no? ¿Cómo descubre a la vista de todos Dios? ¿Cómo Dios descubre a la vista de todos el verdadero carácter de Babilonia y la expone a la vergüenza? ¿De qué manera Dios descubre a la vista de todos el verdadero carácter de Babilonia? Bueno, una de las cosas que ya se miró es que se ha descubierto todo lo que los padres han hecho, que han abusado un montón de niños, ¿no? Ok, Se ha también. descubierto todo lo que hacían con las monjas que las embarazaban y mataban a los niños en los conventos, ahí los enterraban, los huesitos, ahí se quedaban esos niños. O sea, hermano, ¿pudiéramos conjugar que Babilonia viene siendo una doctrina? ¿Se pudiera llamar una doctrina? Pues todo espíritu anticristo, eso es Babilonia. Y lo curioso cuando Dios es te llama a salir de Babilonia, exacto, sería salir de la doctrina, salir de todo ello, porque eso, falsas, ¿verdad? exacto, nos mueve también a que nosotros asumamos de que tenemos la capacidad, el poder para tomar nuestras propias decisiones o incluso para salvarnos a nosotros mismos. Ahora, También ¿cómo es que digamos, Dios descubre a la vista de todos el verdadero carácter de Babilonia? Lo hace al revelarnos su carácter de amor por medio de su Hijo, en la cual no hay mezcla de engaño ni confusión, porque Él es la verdad. ¿Querías decir algo, mami? No. No. Quería añadir nomás que gran parte de esto se encuentra en
en el libro de Isaías, en el capítulo 14, Así es. cuando descubre cómo es Satanás, qué es lo que quería. Y lo mismo quería Nabucodonosor. Así es. Exacto. ¿No? Ahora, una pregunta más. Miren, ¿será posible que a pesar de que se ha descubierto que Babilonia ha caído, de que es un fiasco, que es mentira, todavía habrá personas que se queden dentro de ella y no salgan? Sí, La ¿Qué? mayoría. ¿eh? ¿Por qué? La mayoría. ¿Ah? Claro que sí. Sí. ¿Por qué? Hermano, aún adventistas hay que con la Biblia usted le puede enseñar y dicen, le pregunta uno, ¿entiende, hermana? Claro que entiendo, pero ¿sabe qué, hermana? Así no me enseñaron a mí. Ya. Cosas como ¿Y esas, cómo le- cosas como esas pasan. Ahora, miren, ¿será que estemos en Babilonia a pesar de ser miembros de la iglesia adventista? ¿O que estemos fuera de la iglesia y no estemos en Babilonia? Así Sí, es. claro. También, Por supuesto. Has hablado con sabiduría, hermano Pedro. también, claro que sí, eso pasa. Una pregunta más. Miren, ¿somos el remanente por la verdad que predicamos o por la verdad que vivimos? Esta pregunta nos La hizo el verdad pastor. Debería ser Esta por la pregunta que nos hizo el pastor en el repaso de maestros. ¿Ah? Vamos. debería ser la que vivimos. Ok, que vivimos. debería ser. Ok. Miren, somos el remanente en realidad por la verdad que predicamos. ¿Ok? Y en el momento en que somos probados, entonces seremos el remanente por la verdad que vivimos. Que vivimos. Claro. Ese es el objetivo en realidad. Ese es el objetivo, o Ese sea, es el llegar objetivo. a eso, pero Ser remanente vamos a por llegar lo a que eso en la vivimos. medida en que también caminemos por fe. O sea, al dar los pasos de fe, vamos a llegar a alcanzar eso. ¿Ok? Pero en principio somos el remanente por la verdad que predicamos. Que predicamos. Está bastante lamentable esta lección y A triste, veces ¿no, hermano? predicamos una Puede cosa y ser. hacemos otra. Porque Fíjate. nosotros creemos que somos los elegidos de Dios. Algunos hermanos decimos que los judíos fueron echados a un lado para que nosotros entráramos y creemos que somos privilegiados, pero sí y no, porque es mucha responsabilidad. Así Y la es. otra parte es que muchos de nosotros estando en la verdad, no vivimos en la verdad. Yeah. Y al final los que están afuera van a entrar y algunos de nosotros vamos a salir. Y eso es Por las dos normal. cosas, por las que predicamos y Y por las que Fíjense lo que- triste, Ajá, lo sí, triste, hermanito. Pedrito, lo triste de esto es que hay una delgada línea de separación entre jugar a ser Dios y no jugar y no hacerlo. Ya, ¿no? ya, Esta lección nos ha pegado duro realmente, ya. porque es triste que los adventistas o muchos, bueno, no puedo decir a todos, o todos los que profesan ser hijos de Dios tengamos una doble vida muchas veces, ¿no? A veces nos comportamos de una manera y en otros momentos nos comportamos de otra. Entonces hay una delgada línea de separación entre la soberbia, entre la autosuficiencia y la dependencia de Dios, lamentablemente. Porque mira, le pasó a Lucifer mismo, siendo ángel de luz, estando al lado de Dios, de los ángeles, siendo el más exaltado, el más excelso, Claro. teniendo todo, cayó, oh Lucero, hijo de la mañana. Dice ahí en Isaías 14, en Ezequiel 28, ¿no? Entonces, él habiendo estado al ladito de Dios mismo, cayó. Judas mismo, estando al ladito de Jesús, cayó. Entonces, si nosotros no estamos al lado de Jesús, pues ciertamente podemos dar un paso en falso, ¿no? Y podemos estar muchas veces jugando a ser Dios, lamentablemente. Hermano Pedro. Sí, pero a ver. Yo pienso que tristemente, aún en nuestra propia iglesia existe la Babilonia. Tristemente. Porque es cierto. Porque en nuestra misma iglesia existe discriminación, en nuestra misma iglesia existe de diferencias, desunión, en nuestra misma iglesia existe la crítica, existe el chisme, claro, existe el que yo me creo mejor que aquel porque yo tengo una carrera mejor y tengo un mejor trabajo y tengo una mansión más grande que aquel. Todo esto existe, tristemente existe.
Y también muchas veces en nuestra misma iglesia existe gente que cree en otras doctrinas, que está creyendo en por qué nuestra iglesia no se hace como allá, por qué y yo lo he escuchado de miembros que dicen, ¿por qué nuestra iglesia no se aplaude? ¿Por qué nuestra iglesia no se baila? ¿Por qué nuestra iglesia no se habla? Memo dice triste, pero cierto. Así es. Es triste, pero existe. Sí. Dígales por qué. Lo que nosotros debemos hacer es velar y orar para que siempre vayamos de acuerdo a los mandamientos de Dios y su palabra y la doctrina de nuestra iglesia adventista. Como dice la palabra, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Exacto. Y recordemos que en el cielo tendremos sorpresas de personas que ni nos imaginamos que estarán allí presentes, ¿no? Y serán salvos. Y quizás otros que pensábamos que eran salvos. Para todos, amén. Así será. Perdón, hermano, pero ¿no crees que esas preguntas que los hermanos hacen son válidas? O sea, hay que contestarles el por qué no. Claro. O sea, tienen derecho a preguntar, ¿no? Y uno como adventista contestarles por qué es que no lo hacemos. A veces el problema es que no se habla de los problemas y es el elefante, ¿no? Adentro de la casa. Y nunca se habla de temas que se deben de hablar y explicar las razones, los motivos y el por qué no hacemos eso. Sí, hermano, pero cuando se le da los estudios a esa persona o cuando se evangeliza a esa persona, se le debe de hablar todo lo que es completamente la doctrina adventista y esa persona es cuando debe preguntar. Si esa persona, por ejemplo, viene de una iglesia donde se hace eso, esa persona es oportunidad para decir, ok, aquí no se hace lo que yo hacía allá, ¿por qué? ¿Ve? Hay cosas que se tienen que informar siempre, obviamente. Como dice el hermano, sí es cierto, o sea, a veces se evita comentar algunas cosas que, digamos, son propias de nuestras formas de adoración, ¿ok? Pero que tal vez no necesariamente son cuestiones que van a implicar que nos perdamos o que nos salvemos, ¿no? O sea, creo que eso también. Yo pienso, hermano, si me permites decir esto, yo no lo digo con mala intención ni nada de eso. Yo pienso que claro. A veces lo que pasa es que nosotros queremos imponer nuestra propia moralidad, o sea, cómo lo miramos. Y si le preguntas a cada hermano adventista del séptimo día cómo él cree que se debe de adorar o cuál es la forma moral para él, te vamos a dar una respuesta diferente casi todos. Sí. Pero nunca nos vamos a la palabra de Dios para preguntarle a Dios, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la forma correcta que a ti te agrada? Sino que cada quien da su punto de vista. Y es que nosotros no nos estamos sirviendo a nosotros, estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Entonces, debemos de preguntarle a Dios, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te gusta a ti que te adoremos? Y ahí, o sea, la palabra de Dios está llena de esa información. Nomás hay que abrirla y leerla y ahí está. Así ¿Por qué los judíos danzaban? ¿Por qué David entró danzando? ¿Cuál era el motivo? O sea, es importante saber eso para la salud nuestra como adventistas. Cuando otras personas nos pregunten, poderles responder por qué no lo hacemos. Así es. Aquí Mónica está comentando de esta parte, dice, los principios son los que se deben mantener. Las formas pueden variar, pero por la cultura del lugar donde estemos, ¿no? Eso sí es real también. Así. ¿Okay? Una pregunta más, o sea, ¿cómo podemos de manera práctica nosotros ahora extender el llamado de Dios en este tiempo? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, hablemos de manera práctica, o sea, ¿qué podemos hacer? Hermano, yo estaba pensando en eso ahorita que estaba viendo la tabletita, cuántas personas sabemos, y yo estaba pensando, esta tabletita, el grupo debería estar reventando ahorita. Con todos los adventistas de Ilan estuviera reventando. Porque, bueno, lo bueno es de que ya se están reuniendo en otras clases, o sea, ya no solamente estamos aquí con nosotros. O sea, si me permite, yo pienso que los culpables somos nosotros mismos, porque no invitamos a nadie, yo no he invitado a nadie que participe. Yo pienso que nosotros mismos tenemos que decir al hermano Julano, hermano, mira, nos estamos reuniendo aquí con el hermano Pedro, únete a nosotros. Iban a estar por lo menos 1 o 2 invitados más hoy día. Me acaba de mandar un mensaje que en su iglesia donde se reúnen, una hermana parece que falleció, bueno, y han tenido que acompañar y ver todo ese asunto de alguien que, bueno, pasó el descanso allá.
Pero sí, o sea, yo les digo siempre, o sea, todos estamos libres de poder invitar a alguna persona, algún amigo, algún hermano, conocidos, etcétera, ¿no? Pero creo que me había dicho que iban a venir alguien de Tijuana también, etcétera. Están libres de hacerlo, o sea, yo les paso la invitación. Él ha tratado ellos han Y tratado Lucio de también. conectarse. Pero El hermano Armando debe estar invitando más peruanos también. Está bien, ¿no? No, Sí, Yo digo que sí, todos claro. nosotros tenemos esa responsabilidad de gente que conocemos, ¿no? Hermanos, mira, aquí nos estamos reuniendo, si te gusta, júntate con Excelente. nosotros, ¿verdad? Para que crezcamos como clase, esta oportunidad que tenemos, o si lo estaba yo pensando ahorita que estábamos hablando de la lección, Nosotros podemos alcanzar a cualquier persona que esté en cualquier planeta y tenga internet, en cualquier país. Claro. Es más, hasta afuera del planeta ya. Sí. A ver, Vero, vamos. Dale. Nosotros podemos hacer una invitación hasta por teléfono. Por ejemplo, yo tengo amistades en México que yo he dado estudios bíblicos por teléfono, por videollamada. Así es. Yo he dado estudios bíblicos con gente que son de otras religiones y que me preguntan y que me dicen, yo quiero más material, dame. Yo les he compartido la fe de Jesús, yo les mando fotos, yo les mando los estudios de muchas maneras. Mi mamá es católica, pero mi mamá me pide, porque ella está estudiando la Biblia fielmente, y ella ya ha aceptado que el sábado es el día del Señor, porque ella lee la Biblia y dice, a ver, mija, dice, yo sé que el sábado es el día del Señor, dice, pero ¿por qué los curas mentirosos nos engañan? Dice mi mamá. Le dije, mamá, por eso está la palabra de Dios, para que ustedes abran sus ojos y por ustedes mismos se den cuenta y no tengan que escuchar palabras de guías ciegos, le digo. Claro. Y mi mamá estudia la palabra de Dios y ella me pide estudios completos, me dice, amén, mándame, porque yo quiero seguir aprendiendo más, me dice mi mamá. Qué bueno, esta parte es fundamental, hermanos. O sea, el hecho de compartir es realmente el papel que nos toca, ¿no? El hacer el llamado, digamos, de compartir la palabra, de mostrarles a los demás, ¿no? Es lo que está diciendo la profecía, o sea, levantar la bandera de Cristo y hacerles el llamado, ¿no? El convencimiento es un trabajo del Espíritu Santo. Y dejemos que el Espíritu trabaje en esas personas y que el Señor obre, ¿no? ¿Ok? Llegamos al final del estudio de esta semana y espero que hayamos podido entender que como humanos tendemos fácilmente a envolvernos de orgullo y autosuficiencia, que los logros propios, los de nuestros seres amados e incluso de las personas que conocemos, son ciertamente motivo de satisfacción, pero fácilmente olvidamos que todos ellos fueron alcanzados por la acción benefactora de Dios y con un propósito de bendición para quien lo obtuvo y para las personas que serán alcanzadas por estos. Debemos recordar también que, como el remanente, somos llamados a levantar a Cristo y mostrar su luz. Vale decir que nosotros somos llamados a mostrar el carácter de Cristo al mundo y animarlos a salir de Babilonia, quien es todo movimiento anticristo o que se opone a Cristo. Debemos tener presente también que el amor de Dios permite que en los diferentes grupos religiosos, creencias, denominaciones, iglesias, etcétera, Dios también tenga a sus elegidos, quienes al llamado que Él haga a través de su pueblo responderán afirmativamente, pues también tienen el nombre del Cordero escrito en sus frentes. Que Dios les bendiga y los espero la próxima semana. Quiero hacerles recordar que también que tienen en este tiempo de la lección es una oportunidad para aprender a conocer más de Cristo Jesús. También quiero animarlos para que aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en enviarnos un mensaje, de contactarnos para pedir información y gustosamente vamos a dirigirte algún dato para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos también invitar a nuestros amigos a participar de este estudio y somos libres de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones y experiencias y preguntas que deseemos. También quiero recordarles que luego les estaré enviando el link para que puedan ver este repaso de hoy en mi canal de YouTube y no olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y como siempre vamos a abrir nuestras cámaras para poder hacer la despedida de todos aquellos que nos están viendo
a través de esta señal. Muy bien, este es el momento de que nos despedimos. Levanten la mano y vamos a hacer... Bendiciones. Es gratis. Vamos a hacer Gracias. de grabación también. Feliz día. Cuídense todos.